Bienvenidos a Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Bio Bio TV, Radio Bio Bio, biobiochile.cl. La conversación, como siempre, es el teatro, las artes escénicas. La música también, como en este caso. Algo de música también. Tal vez coreografía, seguramente. Pero siempre la palabra hablada y las historias, en este caso, tal como lo dice el título, de un ruiseñor. Vamos a ver quién es este ruiseñor. Es una chilena, sí, que vivió en la época de Hitler en la Alemania nazi, esa es la historia, y que como todas personas destacadas tiene contradicciones en su vida y por supuesto adherentes y detractores. Algo de esto, todo eso le pasa a ella. Vamos a ver cómo se comporta en esta obra teatral que se titula Auge y caída del ruiseñor. La historia que verán a continuación es la del auge y caída del ruiseñor. Berlín, 1940. Dame un poco de tabaco, güey, Mariané, y un jarrito de aguardiente. Mamita, voy a cantar aquí para que me escuchen ahí. Aquí, en este salón del té. ¡Certificado denegado! Cuenta la leyenda que hasta los más poderosos se rindieron a sus pies. Cuenta la leyenda que sirvió a los malos, pero salvó a los buenos. Aquí estamos en Detrás de las Máscaras en Bio Bio TV. Nuestras invitadas de inmediato. En primer lugar vamos a presentar a Malá Saint-Pierre, dramaturga y actriz también en esta obra, El auge y caída del ruiseñor, dramaturga junto con Francisco Paco López. No es redundancia decir Francisco Paco López, bueno, pero es así. Y junto a ella, la actriz y cantante Silvana Gajardo. Sí. Bienvenida a Detrás de las Máscaras, un gran Muchas gusto gracias. de tenerla. Teatro musical en general es poco habitual en Chile, ¿cierto? Y llama especialmente la atención por eso. Son procesos distintos a la construcción de una obra de teatro no musical habitual, de la que a las cuales más uno asiste y más se producen en nuestro país. Amala. Sí, bueno, esto es un musical especial porque no fue originalmente escrito o pensado bajo la estructura de lo que sería un teatro musical, sino que aquí estamos contando la historia de Rosita Serrano, que era una cantante. Por lo tanto, ya al momento de pensar la obra de teatro, escribir la obra y empezar a investigar sobre ella, nos dimos cuenta que era totalmente inevitable poner música en la obra. ¿Cómo íbamos a hablar de una cantante sin abordar el universo musical de esta cantante? Que fue, por lo demás, Rosita Serrano, una cantante que triunfó en Europa, sobre todo además en la Europa justo antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, muy controvertida porque fue famosísima en la Alemania de Hitler y fue de hecho recuperada por el Tercer Reich, fue vanagloriada por el Tercer Reich y se transformó un poquito como en un personaje casi que oficial del régimen, pero ella siempre buscó mantenerse, tenía una pata adentro y una pata afuera, y ese es justamente, son los lados, son estos límites un poco oscuros de Rosita Serrano que buscamos rescatar y también tratar de comprender cómo fue que llegó a triunfar en ese contexto, siendo ella además una chilena de Quilpué, y también cómo se movió en ese universo y cómo también eso mismo que la llevó al auge y al éxito de su carrera, cómo eso mismo también la sepultó, generó la propia caída de una carrera que era totalmente ascendente, y cómo va terminando finalmente su vida en Chile en la más absoluta pobreza.
Y ella toda la vida mantuvo una especie de neutralidad política, o no quiso quizás mucho mostrar cuáles podrían haber sido sus posturas, quizás para protegerse, y al mismo tiempo eso es lo que generó y sigue generando hoy en día como un manto un poco de misterio que circunscribe a su obra. Entonces nos preguntamos mucho en la obra si es que se puede también separar al artista de su obra, o a una obra artística de un contexto político y social determinado. Entonces, inevitablemente, el abordar y el investigar sobre esta gran cantante, no podíamos dejar fuera la música. Y entonces esta obra de teatro poco a poco fue siendo invadida, en el lindo sentido de la palabra, por la música, y la música en vivo. Trabajamos con un actor y pianista, gran pianista, Orlando Alfaro, que acompaña a Silvana en las canciones. Entonces, es una obra de teatro que nosotros hemos llamado comedia dramática musical, porque no es el teatro musical propiamente tal como alguien se lo podría estar imaginando. Esto no es Cats, o no es Chicago, o no es Los Miserables. No responde a esa estructura, pero sí es una obra de teatro que tiene mucho de humor, porque también nos planteábamos también con Pato Pimienta, el director, que hizo un trabajo fantástico con nosotros 4 actores, de ver cómo abordar una historia que tiene mucho de drama y que tiene mucho de complejidades también, muchas aristas y muchas capas, cómo hacerlo lúdico y también entretenido para que el público aprenda esta historia, pero de una manera cabaret, de una manera amena. Que coincide también con la época, con la profesión y con la profesión y con esta época de cabaret. Claro, ahí hay un elemento, por supuesto, una pregunta, mejor dicho. Uno puede imaginarse el contexto histórico, el contexto material, la infraestructura y todo eso, pero la experiencia concreta de ella tal vez sea ficción. Vamos a conversar de eso a continuación, pero antes vamos a conversar con esta especie de Mefisto, porque hace recordar un poco, ¿cierto?, la película, ¿cierto?, alemana, una actora alemana además, que vivió también en la época nazi, y que estuvo un poco con Dios y con el diablo, ¿cierto? Él sufrió mucho, él aceptó, él no quería renunciar a su actividad artística por su enorme sensibilidad. Mientras caían sus compañeros, eran apresados, etcétera, la persecución que hubo. El caso de Rosita, Silvana, ¿cómo la percibes tú y cómo la estructuras tú, cómo la vives? Bueno, y sobre todo en ese aspecto en que está, porque hay un poco de oportunismo también, o sea, un poco de pragmatismo también. Claro. Bueno, justamente por eso mismo, para mí, cuando me presentaron este papel para hacer de Rosita Serrano, lo tomé como un gran honor y también una responsabilidad justamente por ese tema, por lo que llevaba Rosita a todo lo que la rodeaba en su contexto histórico, que eso fue también un poco que oscureció para que Chile no esté en el inconsciente colectivo, digamos. Y la verdad es que justamente nosotros, por lo menos yo como artista, mi deber no es decir si era buena o era mala, o sea, era espía o no era espía, porque se dice que ella escondió a un niño judío en su casa, pero después le decían que era espía, no sabían si era nazi o no era nazi, todo ese manto que rodea a Rosita, lo cual es muy seductor para nosotros como artistas, no está en decir si era buena o era mala, es mejor ponerse en la vereda de lo incorrecto, de lo moralmente incorrecto, para entender todo, por qué tomó cada decisión en un momento en donde no se sabía absolutamente nada, no había tecnología. Tomar un barco hacia Alemania eran semanas, claro, y una mujer con esa valentía en un momento de guerra, no haber sido complejo. Entonces, justamente nosotros lo que hacemos en la obra es ponerlo en la palestra y cada uno tomará sus decisiones de pensar lo que quiera de ella, en el fondo. Pero para mí es una maravilla representar a una cantante chilena, mujer, que está en el olvido, no es como, digamos, una Gabriela Mistral, Violeta Parra, que todo el mundo sabe y tiene
algo de ella, algo saben de ella. Aquí nadie sabe Hay de un Rosita manto, Serrano. sí. Entonces, la idea con la obra, justamente de manera muy entretenida y muy lúdica, porque eso es lo que tiene mucha emotividad la obra, es que la gente salga y diga, ¿quién era este personaje que vino desde Quilpué, de la quinta región? Tomó un barco sola, se fue a Alemania, cantó afuera de una radio diciendo, escúchenme, yo quiero cantar, y así mismo en el Wintergarten ella llegó a hablar con el director, escúchenme cantar, con un acento latino. Entonces, toda esa valentía, todo eso, dicen que este personaje, más remate, Rosita Serrano, era muy entretenida, muy lúdica. Sensual, pareciera. Muy sensual, Influye entonces... eso. Toda esa mezcla entre un poco de erotismo que ella trabajaba, la simpatía, la belleza que tenía, su talento vocal. su talento Sí. vocal, todo eso unido, siendo latina, era lo que le llamaba la atención a todos estos alemanes. Físicamente era morena, rubia, blanca, ¿cómo era? Era Físicamente. rubia, Se no podría parecía haber a si- Silvana. No podría haber sido morena en una Alemania en que adoraba el franquismo, ¿no es cierto? exactamente, Sí. era rubia, 1,80 m, ojos Claro, verdes. Sí, verdes, clarito. Y como decía Carmen Barros, que Carmen Barros Sí. está dentro de nuestra obra con una participación, ella sabe mucho de Rosita Serrano. Bueno, ella decía justamente de que nunca quiso dejar de hablar, como hablar bien el alemán, porque eso era lo atractivo para los alemanes, que ella hablara como entre latino, por eso marcaba mucho las R, hablaba todo así, con las R bien marcadas, para que justamente lo... se enamoraran. En el fondo, para los alemanes, ella era la pin-up, era la pin-up latina, entonces tenía una mezcla del exotismo, porque además estamos hablando de toda una época de nacionalismos. Claro. Y estamos hablando también de una época en donde, y nacionalismo no solamente en Alemania, sino claro. que nacionalismos en la Europa general, había vivido una primera guerra y estaba entrando en una segunda, todo esto contaminado por estas ideas de fronteras, de naciones, de identidades, de razas, pero también era una época en que los europeos veían lo exótico, lo que venía de África o lo que venía de América, lo veían también como bajo estudio científico. Sí, ¿Te acuerdas que en esa época? fueron las exposiciones humanas. Las exposiciones Sí, humanas y le medían el cráneo a las Claro, personas. exacto. Entonces, había todo un tema con el tema de la raza. Y así como... Y no en Alemania nazi, sino que en Francia, Por ellos eso, fueron en- los que llevaron los primeros a en, la calufa. en toda Europa, en el Sí, fondo, tenían esta manera de ver la idea de lo racial. Y lo racial también te llevaba a la idea de los nacionalismos. Entonces, por un lado, les asustaban mucho aquellas personas que fuesen de otros lados, pero por otro lado les atraía mucho lo que era el exotismo. Y es así como tenemos a grandes figuras en Europa de bailarinas africanas que triunfaban en Europa porque era la idea de ponerle a una mujer negra bananas y plátanos, y entonces era la idea que se hacían de de la idea del exotismo. Y Rosita Serrano sintetizaba todo esto porque era la exótica latinoamericana, pero al mismo tiempo tenía una belleza física europea, rasgos europeos. Y eso para los alemanes era fenomenal. Claro, ¿te acuerdas en la película esta, Hora 25, aparece Anthony Quinn como representante especial de la raza blanca por su exotismo, más que por su apariencia real? Vamos a seguir conversando con eso, porque todavía parece que hay gente que piensa que todavía los europeos se interesan por América Latina justamente por esos exotismos, por lo salvaje un poco y lo natural, porque ellos dicen, ahí hay posibilidades de desarrollo, acá tenemos todo, etc. Pero vamos a volver después, como ustedes saben, para una pausa y volvemos. Perfecto. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez.
De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio. Estamos conversando acá en Detrás de las Máscaras en Bio Bio TV con Amalá Saint-Pierre, codramaturga y actriz de la obra Auge y Caída del Luciano, que se está presentando, no lo habíamos dicho. Igual toda esta información va a estar en el texto de introducción a la entrevista en la sala de la Universidad Finisterrae. Junto a ella está Silvana Gajardo, que interpreta a Rosita Serrano en esta obra. Comedia dramática musical. Tú cantabas de antes, me imagino. ¿Vas a verte a cantar acá? Sí, la verdad, eso es muy interesante, sí, porque es un dato. Yo siempre había cantado frente a mi familia y siendo actriz nunca desarrollé como al frente de mis colegas, digamos, como cantar. Entonces nadie sabía cuando estrenamos la obra que yo cantaba. Y bueno, tuve que tomar 6 meses de clases de canto porque la voz de Rosita Serrano... ¿Cómo se dice? ¿El registro? ¿El registro era soprano ella? ¿Tú eres contralto? Bueno, eso es lo interesante. Dicen que llegaba hasta los tonos de los más altos a los más bajos. Y realmente es así. Uno escucha sus canciones. ¿Hay grabaciones? Sí, hay grabaciones de ella. En YouTube. Tiene una tendencia muy lírica también. Por su madre, que su mamá era cantante lírica. Entonces tuve que pasar de aprender todos los tonos de lo más bajo hasta lo más alto a llegar a estudiar canto lírico también. Entonces fue en un proceso intenso, muy entretenido y nunca con un intento de asemejar tampoco tanto la voz a ella, más bien darle a conocer sus canciones y lo que realmente representa a ella en el país que nadie sabe, en el fondo, quién fue Rosita Serrano. Ya. ¿Ella era soprano, la Rosita Serrano? ¿O contralto? No me acuerdo, no sé. Era pasaba soprano, contralto, esa era la gracia, pasaba, subía, bajaba, todas sus canciones son así. Ya. Amalá hay rasgos, digamos, irreales, biográficos, ¿cierto? Sí. Que ustedes investigaron, pero también hay un mundo de ficción, me imagino, sobre todo me imagino yo en esta conmoción interna, la forma como ella vive esa experiencia, porque es difícil saber, no hay registro, pareciera, de eso. Claro, y eso es una muy buena pregunta porque es algo que para nosotros desde la dramaturgia y la idea original es importante recalcar. Y es que nosotros como colectivo Maquinados nos especializamos en hacer teatro biográfico y teatro documental. Pero hacemos teatro. No somos periodistas y no estamos haciendo un documental. De hecho, hay un documental muy interesante sobre Rosita Serrano que está en YouTube, liberado, que realizó Pablo Bertelón, que es un gran documentalista, cineasta documentalista, que está en YouTube, que se llama Las favoritas del Tercer Reich, no sé si es el nombre del documental, pero que ponen Rosita Serrano en YouTube, Pablo Bertelón, y las personas interesadas van a poder ver un documental con una estructura de documental y que busca la veracidad histórica y documental. Aquí nosotros estamos haciendo teatro, y el teatro es ficción, y la ficción apela al juego. Por lo tanto, aquí lo que buscamos, más que buscar una veracidad histórica o de ciertas situaciones históricas que pudieron haber sido reales, lo que hicimos en nuestra investigación fue buscar la estructura y la línea dramática real, basada en hechos reales, las fechas son reales, los lugares son reales, pero la situación o la acción que desarrollamos dramáticamente adentro son acciones y situaciones ficcionadas. Rosita Serrano murió en el año 97 y por lo tanto hay muchos registros que tenemos de ella, de entrevistas que ella daba, a partir de los cuales nos inspiramos para construir los diálogos en el personaje, o los monólogos que hace Silvana, pero algunas
situaciones de Rosita Serrano con ciertos personajes en la obra son ficcionadas, por supuesto. Y además hay un tema de tiempo-espacio. El teatro es un tiempo y lugar que dura 1h20, 1h25, 1h30 como mucho. Y acá lo que estamos haciendo es condensar unos 7 años de la vida de Rosita en 1h30. Por lo tanto, hay que elegir ciertos momentos, hitos de su vida en ese periodo alemán, lo que llamamos el periodo alemán, pero tenemos que potenciarlo y por lo tanto ficcionarlo para que aquellos momentos le sean al público entretenidos, dinámicos, lúdicos, y que sea también para nosotros, y muy seductores, y que para nosotros actoralmente sean también atractivos de poder actuar. Para que logren conocer a Rosita Serrano y se genere ese interés de seguir buscando y conocer quién era ella, en el fondo. Y mucha gente sale así, y esa es la idea. Ahora, buceando un poco en la interpretación, la exigencia es una máxima naturalidad hacia el personaje de Rosita, por tu parte. O sea, ¿cómo la cinética? Bueno, hay algunas imágenes y solamente videos, pero ¿había una exigencia especial de la dirección para tú acentuar algunos aspectos, lo sensual, lo erótico? Claro, la gracia justamente de la obra, como pasamos por muchos estilos. La agresividad, porque hay imágenes que son muy agresivas, sí, claro, si uno lo mira desde ese punto de vista. Sí, claro. Que justamente como pasamos por varios estilos en la obra, pasamos sin pudor desde la comedia al drama, escenas muy íntimas, muy emotivas. Justamente quisimos, como es teatro, amplificar un poco la cinética, cómo se movía, cómo hablaba, cómo eran sus reacciones con los otros personajes que van girando alrededor de Rosita Serrano. En el vestuario también se nota y en el maquillaje. Todo, hay algo de la comedia expresionista. Sí, todo, ¿sí? Bueno, Patricio Pimienta, Pato Pimienta, quien nos dirigió, somos 4 actores haciendo una veintena de personajes. Por lo tanto, eso apela mucho al cambio, salvo Silvana, que siempre Rosita Serrano, el resto de los 3 actores, Orlando Alfaro, Francisco Paco López y yo misma, entre nosotros 3 hacemos 20 personajes que son los que van acompañando el drama de Rosita. Pero Patricio Pimienta, que es un director que es uno de los fundadores de la Pato Gallina, para quienes ubican esa compañía, El Usar de la Muerte, todo eso. Entonces, Patricio Pimienta tiene él una estética totalmente expresionista, muy físico, muy de teatro físico, y además también porque Rosita Serrano se desenvolvió en una época en donde el cabaret estaba muy de moda en Europa, sobre todo en Francia y en Alemania. Toda la época de Brecht, de hecho coetáneo de Rosita. Entonces también nos inspiramos mucho en la estética, en esta estética del mundo del espectáculo, del mundo de las plumas, del mundo del expresionismo, del mundo del cabaret y del mundo brechtiano. Por tanto, la obra está escrita desde una perspectiva muy brechtiana, pero la puesta en escena también. Y ahí Patricio Pimienta hizo un trabajo de joyería, y mención especial al vestuario, ya que lo nombrabas. Es una obra que prácticamente no tiene escenografía en el sentido clásico de lo que se entiende por escenografía, pero toda la escenografía está enfocada en el vestuario, que es diseñado y realizado por Nicoleta Fuentealba, que hizo el vestuario en base a retazos, a telas de reciclaje. Entonces todo el vestuario es de reciclaje. Entonces el público además se va a encontrar con un diseño de vestuario que no es realista, que más bien apela a una idea de cabaret, a una idea mucho rojo, mucho peludo, que le llamamos nosotros, pero todo hecho de una manera muy contemporánea, revisitada, y en ese sentido nuestra obra no es naturalista. Algunas actuaciones, a veces actuamos de manera más realista, a veces más expresionista, pero el espectáculo como puesta en escena no es realista, al contrario, es mucho más cabaretística. Claro, un relato, un recurso que nos impiden que el relato fluya con claridad, pero al mismo tiempo con golpes así de... Claro. Incluso hasta de efecto. Carmen Barros, ¿cuál es su función? Bueno, Carmen Barros fue clave en esta investigación porque... Carmen Barros Marianela.
Carmen Barros. De la Pérgola de las Flores. O sea, La Sí. primera la Carmela. claro, la fundadora de la Pérgola. Y la primera actriz cantante considerada fundadora del teatro musical en Chile. Carmen Barros fue gran amiga de Rosita Serrano en la vida real, justamente en el periodo alemán de Rosita. Sí. De hecho, es la única o la última persona que queda viva que conoció a Rosita Serrano en ese periodo, en el periodo de la Alemania nazi, Claro. del Tercer Reich. Porque Carmen Barros era hija de Tobías Barros, que era el padre de Carmen, era el embajador de Chile en Alemania justo en el periodo de Hitler. Y Carmen tenía 16 años, Rosita tenía 26, por lo tanto eran como las dos únicas chilenas en Berlín, en el Berlín de esa época, y además que se llevaban poco, adolescente y adulto joven. Entonces, había una posibilidad de contacto. se conocían muchísimo. Rosita Serrano pasaba muchas veladas en casa del embajador Tobías Barros, sí. habían muchas veladas, y el embajador Tobías Barros y familia iban mucho a la casa de Rosita Serrano y su madre, Sofía del Campo, Aldunate, que era esta gran cantante lírica. Entonces se conocían muchísimo. Y Carmen Barros estaba totalmente maravillada porque tenía 16 y se encontraba con esta amiga que ya era una diva, que ya cantaba en el Wintergarten, que ya era una rockstar en la época. Y Carmen nos ayudó mucho a Francisco Paco López y a mí en la investigación con recuerdos, con inputs, con información. Anécdotas. Y entonces incluimos a Carmen Barros en la obra, en la puesta en escena, como una artista invitada en formato audiovisual, porque Carmen ya es una mujer muy mayor, entonces es más difícil que pueda ir a actuar todas las funciones. Entonces Pato Pimienta encontró una manera genial de hacerla aparecer en la obra, y es que aparece Carmen en momentos claves de la obra, aparece como un deus ex machina, así como una especie de voz divina que de repente interviene en la obra y nos habla a los actores, y nos va diciendo esto sí, pero esto no vamos a hacer más spoilers Más para que spoilers. vayan a ver la obra. Correcto. Carmen Barros, bueno, Carmela en la película, ella era su nombre original, era Carmen Barros Marianela, su nombre artístico, a eso me refiero, no se vaya a confundir que Marianela es el Carmela de la Pérgola, No, claro. es otra cosa. Bueno, en este proceso de la interpretación hubo aspectos más complejos para ti, o sea, cómo asumirlos tú del personaje de la Rosita Serrano. O sea, sí, claramente el aspecto más difícil fue el canto, por supuesto. Claro. Porque... No lo sensual. No, eso Sí. fue fácil. No. Lo que sí me gustó mucho es que las anécdotas que nos contaba la Carmen Barros y justamente otra anécdota que tuvimos de una persona que conoció, tuvimos funciones en Ovalle y se levantó un señor que hicimos un conversatorio y dijo, yo tuve la posibilidad de conocer a Rosita Serrano en Soco, ¿cierto? Sí, en las Termas Y Socos, justamente cuando Rosita comentaba- ya era 50, Claro, 60, ya había digamos. pasado este momento de fama en Alemania y todo, ya era mayor y ya todo, pero decía que nunca se va a olvidar de que ella tenía una prestancia, Sí. una presencia impactante, con mucho, muy sensual, pero lo que más le llama la atención es que era muy cómica. Sí. Muy cómica. Y también nos había dicho eso Carmen Barros, que tenía mucho humor, era muy simpática, tiraba tallas, hablaba en español mientras estaban todos los alemanes no y entendía tiraba nada. bromas. Y este señor de Ovalle decía que se ponía una copa de vino acá y se ponía a caminar, y esa era su gracia, y después se la tomaba al seco. Entonces, Sí. encantadora. Y bueno, y eso aprendiendo, estudiando, más los comentarios que nos dieron, el documental, más el texto que está de Rosita Serrano. Más el libro. Más el libro, hay una sí. biografía también publicada de Rosita Sí. Serrano. Bueno, hay un montón de cosas que no vamos a alcanzar a conversar. No, claro. Bueno, Universidad de Finisterra a partir del 16 de marzo hasta el 2 de abril. Sí, ¿cierto? en el Teatro Finisterra. En el Teatro Finisterra. Porque no es... Sí. El teatro se encuentra dentro de la universidad, Sí. pero es el Teatro Finisterra. Por que no es lo mismo que la universidad. Pocuro 1935, justo al Sí, llegar a Pedro de Pedro de Valdivia. Valdivia.
que les vaya pero súper bien antes que nos corten, ¿cierto? Vamos a cortar nosotros. Interesante, especialmente por una cosa para mí, además de todo lo que hemos conversado, personajes chilenos que a veces se encuentran por montones, pero muchas veces los artistas no los miran por ser chilenos. Exactamente, hay que rememorar a los artistas. Pero por supuesto, en todos los niveles, en todos los estratos encontramos poderosos personajes chilenos. Gracias por la conversación. Gracias. No, muchas Siempre gracias. entretenida, siempre inteligente y simpática además. Que les vaya súper bien. Gracias. Muchas gracias, nos vemos. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Vigo Vigo TV. Y vaya a ver Auge y Caída del Ruiseñor. Rosita Serrano, Amalá Sampier, Silvana Gajardo, hasta yo voy a estar por ahí, pero desde la butaca.